Hola estudiantes y muy buenos días. Les doy pues la bienvenida a esta videosesión número 8 de nuestra unidad de aprendizaje, que con esta, bueno, pues sesión 8 vamos a iniciar nuestra segunda unidad temática denominada Naturaleza de Derecho Internacional Público. A lo largo, bueno, pues de esta unidad pues vamos a estudiar pues cinco subtemas relacionados entre sí, que es el concepto de derecho internacional público, su desarrollo, su fundamento de su validez, las funciones normativas y de estructuración, así como su codificación. Y en esta ocasión, pues nos concentraremos exclusivamente en el primero, que es el concepto de derecho internacional público. El objetivo de la sesión es pues examinar estos elementos que forman un concepto. Esto no significa que nos limitaremos a memorizar una simple definición. Analizaremos qué clase de ordenamiento es, cuáles son las normas que lo integran, a quiénes regulan, qué relaciones comprenden y qué finalidades jurídicas persigue. Delimitar el concepto, pues sí es indispensable porque las palabras que empleamos determinan la manera en que comprendemos la disciplina. Y una definición demasiado estrecha dejaría pues fuera a las organizaciones internacionales, a las personas y materias contemporáneas como la protección internacional de los derechos humanos o del medio ambiente. Y por el contrario, una definición excesivamente amplia podría confundir el derecho internacional con la política internacional, la diplomacia o las relaciones internacionales. Por ello necesitamos construir un concepto jurídicamente preciso y al mismo tiempo capaz de explicar esa realidad internacional contemporánea. ¿Vale? Y bueno, pues esta es la estructura que les mencionaba. Dentro de su temario ustedes la pueden consultar. Conceptualizar no consiste únicamente en asignar un nombre a una materia en el ámbito jurídico. Un concepto debe de identificar los elementos que permiten reconocer pues un fenómeno, diferenciarlo de otros para reformular un concepto adecuado del derecho internacional público. Y necesitamos responder por lo menos a cuatro interrogantes. La primera es, ¿qué es? La respuesta inicial indica que se trata de un ordenamiento jurídico, es decir, de un conjunto organizado de normas y principios que establecen derechos, obligaciones, competencias y consecuencias jurídicas. La segunda pregunta es, ¿a quiénes regula? Y aquí aparece el ámbito subjetivo. Los estados ocupan una posición central, pero no son los únicos sujetos relevantes. También intervienen las organizaciones internacionales y dentro de ámbitos jurídicos específicos, las personas, los pueblos y otras entidades a las que el ordenamiento atribuye derechos, obligaciones o capacidades internacionales. La tercera pregunta va enfocada a qué regula. Esta cuestión corresponde al ámbito material. El derecho internacional público regula relaciones, conductas y situaciones del interés internacional. Su campo comprende desde la celebración de tratados y la solución de controversias hasta la protección de derechos humanos, el uso de espacios internacionales, la cooperación económica y la respuesta jurídica frente a problemas globales. La cuarta pregunta está enfocada para qué regulan. Este elemento se refiere a sus finalidades. El ordenamiento internacional permite organizar la coexistencia, canalizar la cooperación, proteger intereses comunes, prevenir, resolver controversias y establecer responsabilidades cuando se incumplen obligaciones internacionales. Estas preguntas muestran que una definición contemporánea debe de combinar naturaleza jurídica, sujetos, objeto y finalidad. Ninguno de estos componentes está considerado pues de una forma aislada. Basta para explicar la disciplina. El concepto tampoco es completamente ajeno a cambios de la sociedad internacional. Las definiciones doctrinales han variado porque el ámbito internacional también se ha transformado.
Durante mucho tiempo se puso el acento casi exclusivamente en los estados. Hoy en día, sin negar su papel principal, claro, el análisis debe de reconocer la personalidad jurídica de las organizaciones internacionales y la posición del derecho internacional atribuye a las personas en materias determinadas. Y esta referencia a la transformación del concepto, pues no pretende repetir esa evolución histórica estudiada anteriormente ni adelantar en el tema 2.2, que su única finalidad es advertir que las definiciones jurídicas responden al tipo de relaciones que el ordenamiento pues debe de regular. Y de ahí pasamos con una definición que de un, pues, un doctrinario conocido en el derecho internacional público. De hecho, está su libro en su biblioteca del espacio. Modesto Seara Vázquez publica, el autor aquí pues define cómo lo define el derecho internacional público como aquel conjunto normativo destinado a reglamentar las relaciones entre sujetos internacionales. Esta definición es breve, pero contiene cuatro elementos que conviene, pues sí, estudiarlos, ¿no? El primer elemento es la expresión conjunto normativo. Con ella se afirma que el derecho internacional público pertenece al ámbito del derecho. No es una simple recopilación de recomendaciones, aspiraciones, o prácticas diplomáticas. Está compuesto por normas que atribuyen facultades, impone deberes, reconocen competencias, vinculan consecuencias jurídicas con determinados hechos o conductas. La palabra conjunto tampoco debe de interpretarse como una suma desordenada de reglas. Las normas internacionales se relacionan entre sí, se interpretan conforme a principios y operan dentro de una estructura jurídica. Por ello, además de hablar de un conjunto normativo, resulta correcto referirse al derecho internacional público como un ordenamiento jurídico internacional. El segundo elemento es un carácter regulador. Seara Vázquez utiliza la idea de reglamentar relaciones. Regular jurídicamente significa establecer criterios sobre lo permitido, lo obligatorio y lo prohibido. Determinar quién puede actuar y con qué alcance y prever mecanismos para interpretar, aplicar o exigir las normas. La regulación internacional no funciona exactamente igual que la regulación interna, recuérdenlo. En el Estado existen órganos legislativos, administrativos y judiciales con competencias generales definidas por el orden constitucional, pero en el plano internacional, la creación y aplicación del derecho presenta una estructura más descentralizada. Sin embargo, esa diferencia institucional no elimina su juridicidad. Una norma no deja de ser jurídica porque su producción o aplicación siga procedimientos distintos de los existentes en el derecho interno. El tercer elemento son las relaciones. El derecho internacional no regula ideas abstractas separadas de la conducta humana, regula las relaciones jurídicas, es decir, vínculos en los que existen titulares de derechos, obligaciones o competencias. Estas relaciones pueden ser bilaterales, como las que se derivan en un tratado entre dos estados, multilaterales, como lo establecen en una organización internacional, o incluso presentan una dimensión comunitaria, cuando protegen intereses reconocidos como comunes por la sociedad internacional. Otro elemento, el cuarto, es la referencia a los sujetos internacionales. Este rasgo permite que la definición, bueno, este rasgo permite que la definición sea más, pues un poco más amplia que las formulaciones clásicas que describían
este, la disciplina únicamente como el derecho aplicable entre estados. Los estados continúan, pues sí, siendo sujetos originarios y generales del ordenamiento y, y claro que, pero bueno, pues aquí la expresión utilizada por Seara Vázquez permite incluir a otros sujetos cuya personalidad y capacidades jurídicas pues son reconocidas por el propio derecho internacional. Aquí la principal aportación de esta definición de Seara consiste, por lo tanto, en que identifica la naturaleza normativa de la disciplina, su función reguladora, la existencia de relaciones jurídicas y la pluralidad de sujetos internacionales. Su brevedad facilita esa definición breve, pues sí les facilita a ustedes una comprensión, aunque puede utilizarla como una definición contemporánea, sí conviene complementarla con el ámbito material y con las finalidades del ordenamiento. Es lo que les estaba comentando de lo que decía Seara Vázquez, ¿no? La doctrina ofrece, como pueden ver, formas de presentar el derecho internacional público. No es necesario acumular pues numerosas definiciones. Lo importante es reconocer qué elemento privilegia cada aproximación. De ahí que una perspectiva tradicional pone el acento en las normas que rigen relaciones entre estados. Y esta formulación conserva la utilidad porque los estados siguen ocupando una posición central. Celebran tratados, participan en la formación de la costumbre, mantienen relaciones diplomáticas, integran organizaciones internacionales y responden por el cumplimiento de sus obligaciones. No obstante, si se afirma que el derecho internacional regula exclusivamente relaciones interestatales, pues la definición resulta insuficiente para describir el ordenamiento contemporáneo. Es una aproximación más amplia. Autores como James Crawford estudian al derecho internacional como un sistema jurídico cuyas reglas rigen principalmente pues, a los estados, pero que también reconocen personalidad, capacidades de organizaciones internacionales, individuos y otras entidades en condiciones determinadas. Esta perspectiva pues sigue conservando la centralidad sin convertirla en exclusividad. Otra aproximación doctrinal representa a la doctrina española contemporánea por Antonio Remedio Brotons y sus coautores, vinculan al derecho internacional con el ordenamiento de la sociedad internacional, y este enfoque permite comprender que las normas no existen de forma aislada, responden a la sociedad plural, descentralizada e interdependiente en la que coexisten intereses particulares y comunes. Entre estas aproximaciones, pues sí existe una coincidencia. El derecho internacional público es derecho y regula relaciones internacionales mediante normas jurídicas. La principal diferencia de estos dos enfoques pues, se encuentra en la amplitud con la que describen a los sujetos y al objeto regulado. La definición interestatal destaca correctamente el papel de los estados, pero puede resultar estrecha. La definición centrada en los sujetos internacionales amplía el ámbito subjetivo, aunque debe precisar qué significa ser sujeto de derecho internacional. La definición vinculada con la sociedad internacional pues ofrece una visión más estructural, más completa, pero necesita conservar criterios que permitan diferenciar el derecho de la política o sociología internacional. Aquí el contraste doctrinal nos conduce a que una definición actual debe de reconocer a los estados como sujetos centrales
incluir a otros sujetos de acuerdo con las capacidades que les atribuye el ordenamiento y aplicar que las normas regulen materias cada vez más diversas, ¿sale? Y bueno, vámonos con el tema de elemento normativo del derecho internacional como ordenamiento jurídico y el primer, pues sí, elemento indispensable del concepto es su naturaleza normativa. El derecho internacional público se integra por normas y principios jurídicos y que mediante ellos se establecen derechos, obligaciones, prohibiciones, competencias y procedimientos, ¿sale? Un ejemplo claro, si ustedes se remiten a la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, en el artículo 26, esa convención se las voy a poner ahí como lectura de la sesión 8, ¿sale? Esta convención en el artículo 26 establece, bueno, regula un principio que se llama pacta sunt servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas buena fe, ¿sale? La norma no se limita a la norma no se limita a recomendar que los estados cumplan sus acuerdos. Establece una obligación jurídica internacional. Aquí la Carta de las Naciones Unidas, proporciona pues también otros ejemplos y que sus artículos primero y segundo establecen propósitos y principios relacionados con ¿qué? Pues con la paz y la seguridad internacionales, la igualdad soberana, el cumplimiento de buena fe de las obligaciones y la solución pacífica de controversias. Y estas disposiciones forman parte de un instrumento jurídico vinculante para sus Estados miembros. Y para comprender este elemento, pues sí resulta necesario distinguir las normas jurídicas de otras pautas que también influyen en la conducta internacional. La cortesía internacional comprende prácticas observadas por consideración, reciprocidad, o conveniencia, pero sin la convicción de estar cumpliendo una obligación jurídica. Por ejemplo, ciertos tratamientos ceremoniales o protocolos pueden mantenerse por deferencia, ¿no? Su inobservación puede generar molestia o una respuesta equivalente, pero no necesariamente una responsabilidad jurídica internacional. La moral internacional formula valoraciones acerca de lo justo, lo correcto o lo deseable. Puede influir en la creación e interpretación del derecho, pero una valoración moral no se transforma automáticamente en norma jurídica. Para afirmar que existe una obligación internacional, debemos identificar su fundamento jurídico. La política exterior, por su parte, eh, es, es el conjunto de decisiones, objetivos, estrategias mediante los cuales un Estado conduce sus relaciones externas y algunas decisiones de la política exterior ejecutan obligaciones jurídicas, otras responden a consideraciones económicas, estratégicas o ideológicas. Derecho y política interactúan, pero no son equivalentes. Los usos diplomáticos facilitan la comunicación y la convivencia entre los representantes estatales. Algunos están regulados jurídicamente, otros conservan un carácter protocolario. Por ello, pues no debe de suponerse que toda práctica diplomática constituye una norma internacional. También existen compromisos políticos internacionales que no fueron formulados con la intención de producir esos efectos jurídicos. La diferencia, pues, no depende solamente del nombre del documento. Es necesario examinar el texto, contexto, objeto e intención de las partes. Incluso una declaración unilateral puede producir obligaciones jurídicas si fue formulada públicamente y con intención de obligarse.
Aquí la Corte Internacional de Justicia reconoció esta posibilidad en los asuntos, en los ensayos nucleares de 1974. Búsquenlos. Estas distinciones, bueno, pues sí confirman que la juridicidad depende de que la regla sea reconocida por el ordenamiento como fuente de derechos u obligaciones y no simplemente de su importancia, pues sí, política o moral, ¿vale? Y bueno, dentro del ámbito subjetivo, pues a quienes regula, tenemos, identificamos aquí las entidades a las que el derecho internacional atribuye personalidad, derechos, obligaciones o capacidades jurídicas. Los estados son sujetos originarios y generales. Su personalidad no depende de que otra entidad internacional se la conceda. Poseen, en términos generales, capacidad para celebrar tratados, mantener relaciones diplomáticas, formular reclamaciones internacionales, participar en organizaciones y asumir responsabilidad por hechos internacionalmente ilícitos. Las organizaciones internacionales, por su parte, pues son sujetos derivados o funcionales, son creados por instrumentos jurídicos y sus competencias dependen de los fines y funciones que le fueron atribuidos en ese instrumento jurídico. Su personalidad no es idéntica a la de los estados. Aquí la Corte Internacional de Justicia explicó esta idea en una opinión consultiva sobre, pues que en la opinión, sobre la reparación por daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas en 1949. Aquí la Corte reconoció que la Organización de las Naciones Unidas poseía personalidad internacional y capacidad para presentar una reclamación internacional, porque tales capacidades resultan necesarias para el ejercicio de sus funciones. Y esto muestra que los sujetos internacionales no tienen necesariamente la misma naturaleza ni idénticas competencias. Las personas también ocupan una posición jurídica relevante. El derecho internacional de los derechos humanos reconoce derechos directamente a los individuos. El derecho penal internacional puede atribuir responsabilidad penal a personas por crímenes internacionales. Algunos sistemas regionales permiten que las personas presenten peticiones ante órganos internacionales siempre que cumplan con los requisitos establecidos, como son los casos de México ante la Corte Internacional, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Reconocer esta posición, pues no significa que la persona posee exactamente las mismas competencias que un Estado. La personalidad internacional puede ser limitada, especializada o funcional. Aquí lo importante es identificar qué derechos, obligaciones y capacidades atribuye el ordenamiento a cada sujeto. Los pueblos son titulares de derechos reconocidos internacionalmente, entre ellos el derecho de libre determinación, la forma de ejercer estos derechos y sus consecuencias jurídicas dependen del contexto y de las normas aplicables. Otras entidades reconocidas pueden tener capacidades internacionales específicas. Sin embargo, debe de evitarse extender esta categoría de sujeto de manera automática a toda entidad que influye en asuntos mundiales. Y aquí aparece pues la diferencia entre actor internacional y sujeto de derecho internacional. Un actor internacional es una entidad capaz de influir en procesos o resultados internacionales, como cuáles, una empresa transnacional, una organización no gubernamental o una ONG, una red científica, pueden ejercer una influencia considerable. Ser sujeto jurídico, en cambio, posee o supone, perdón, que el ordenamiento internacional atribuya directamente derechos, obligaciones o capacidades a la entidad que se trate. Por ello, no todo sujeto puede actuar en el ámbito internacional, pero no todo actor
influyente posee necesariamente la personalidad jurídica internacional. La calificación debe de derivarse del derecho aplicable, no solamente de la importancia política, económica, social de esa entidad, ¿sí? En el ámbito material del derecho internacional público es pues un poco amplio. Déjenme acomodar estas diapositivas para ustedes. Este iba aquí. Dentro del ámbito material, pues su objeto ya no puede resumirse a únicamente como la regulación de la guerra, la paz y las relaciones diplomáticas. En primer lugar, regula relaciones entre estados, delimitación de lo territorial, navegación, cooperación, intercambio diplomático, celebración de tratados, protección consular, solución de controversias, entre muchas otras. Y en segundo lugar, también regula la creación y el funcionamiento de organizaciones internacionales. Los tratados constitutivos determinan sus órganos, competencias, procedimientos y relaciones con los Estados miembros. En tercer lugar, comprende la paz y seguridad internacionales. Aquí se ubican normas relativas a la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, la solución pacífica de controversias y los sistemas de seguridad colectiva. Un cuarto lugar protege a los derechos humanos. Los instrumentos universales y regionales establecen estándares y procedimientos de supervisión destinados a proteger esa dignidad y los derechos de las personas. En quinto lugar, regula la cooperación frente a problemas que superen las fronteras estatales. El cambio climático, la protección de la biodiversidad, las enfermedades transmisibles, la delincuencia organizada, las migraciones y el desarrollo sostenible, pues exige respuestas coordinadas. También llega a comprender este, materias económicas, comerciales y financieras, el régimen jurídico de los mares, el espacio aéreo, el espacio ultraterrestre, la responsabilidad internacional, el derecho internacional humanitario y la justicia penal internacional. Y esta enumeración pues tiene una finalidad, no se pretende desarrollar cada rama ni anticipar sesiones posteriores, porque bueno, para eso están también sus materias las que tienen en su plan de estudio. Aquí debemos advertir que el ámbito material se ha diversificado porque la interdependencia internacional genera relaciones jurídicas en campos cada vez más especializados, ¿vale? Aunque las funciones del derecho internacional serán retomadas posteriormente, una definición completa debe indicar, pues de manera breve, para qué sirve la regulación jurídica internacional. Y en primer término, organiza la coexistencia. La presencia de múltiples estados soberanos requiere reglas sobre competencias, espacios, inmunidades y relaciones recíprocas. En segundo término, facilita la cooperación. Muchas necesidades comunes no pueden atenderse eficazmente mediante decisiones aisladas. Los tratados y las organizaciones internacionales permiten coordinar conductas y crear instituciones permanentes. El tercer término protege intereses y bienes comunes, bienes jurídicos, que la sociedad internacional considera relevantes. La paz, la dignidad humana, el medio ambiente y determinados espacios comunes pues requieren formas de protección internacional. El cuarto término ofrece un procedimiento para prevenir y solucionar controversias. La negociación, la mediación, el arbitraje y el arreglo judicial pues permiten canalizar jurídicamente las diferencias y finalmente establece consecuencias frente al incumplimiento. El derecho de la responsabilidad internacional determina cuándo una conducta es atribuible a un sujeto, constituye una violación y qué consecuencias se derivan de ella. Estas finalidades no convierten al derecho internacional en una garantía de cumplimiento perfecto. Ningún ordenamiento elimina por completo las infracciones. Su juridicidad se aprecia en la existencia de normas
procedimientos, interpretaciones, autoridades autorizadas y consecuencias jurídicas, no en la ausencia absoluta de las violaciones, ¿vale? Y bueno, siempre viene esta distinción que entre el derecho público y el derecho privado a nivel nacional y bueno, pues también tiene el impacto a nivel internacional. Esta clasificación puede ayudar para que también ustedes ubiquen su materia, pero deben de explicar aquí o deben de comprenderlo con mayor precisión. En términos generales, el derecho público regula la organización y actuación del poder público, así como las relaciones en las que el Estado u otra entidad pública interviene en el ejercicio de potestades soberanas. El derecho constitucional, el derecho administrativo y el derecho penal suelen ubicarse dentro de la rama del derecho público, ¿vale? El derecho privado principalmente, bueno, pues regula relaciones entre particulares situados jurídicamente en un plano de coordinación como ocurre en materias civiles y mercantiles. No obstante, la distinción no es absoluta. Existen estas relaciones complejas, sectores regulados y normas de interés público dentro de materias tradicionalmente consideradas privadas. Además, no toda intervención del Estado convierte automáticamente en una relación en pública. Es necesario analizar la calidad en que actúa el Estado, por ejemplo. Y esta clasificación general del derecho interno no debe de confundirse con la diferencia entre derecho internacional público y derecho internacional privado. La palabra público cumple funciones distintas en ambas clasificaciones. De ahí que el derecho internacional público regula las relaciones jurídicas de la sociedad internacional y las conductas de sus sujetos de derecho internacional. Sus normas establecen derechos, obligaciones, competencias y responsabilidades en el plano internacional. El derecho internacional privado, en cambio, se ocupa de relaciones privadas conectadas con más de un ordenamiento jurídico. Sus cuestiones centrales suelen ser la competencia judicial internacional, la determinación del derecho aplicable y el reconocimiento o ejecución de decisiones extranjeras. Pensemos en un tratado celebrado por México y otro estado para regular la cooperación ambiental en la zona fronteriza. La creación, interpretación y cumplimiento de ese tratado corresponde al derecho internacional público. Los sujetos principales, pues, son los estados y la relación se rige por normas internacionales. Ahora, imaginemos un contrato de compra-venta celebrado entre una empresa establecida en México y otra situada en un país diferente. Si surge una controversia, habrá que determinar qué tribunal es competente, qué ley debe de aplicarse y cómo podría reconocerse la sentencia de otro país. Estas son preguntas características del derecho internacional privado, aunque el caso también pueda relacionarse con tratados internacionales de carácter uniforme o procesal. La diferencia, pues, no reside simplemente en que una situación ocurra fuera del territorio nacional. Tampoco depende únicamente de la nacionalidad de las personas involucradas. Debemos identificar la naturaleza de la relación, los sujetos, el ordenamiento aplicable y el tipo de problema jurídico planteado, ¿sale? Y el concepto debe de distinguirse del derecho internacional público de otras áreas que estudian o gestionan fenómenos internacionales. Por ejemplo, relaciones internacionales estudian las interacciones entre actores internacionales desde las perspectivas políticas, históricas, económicas y sociales y puede analizar relaciones de poder, cooperación, conflicto, instituciones, ideas, procesos globales. El derecho internacional, por su parte, pregunta cuáles son las normas aplicables, qué derechos y obligaciones existen y qué consecuencias jurídicas se producen. La política internacional comprende los procesos de decisión, competencia, cooperación y ejercicios del poder que se desarrollan en el escenario internacional. Una conducta puede ser políticamente conveniente y jurídicamente prohibida, o jurídicamente permitida y políticamente inconveniente. La política exterior, en cambio, es la orientación y estrategia mediante el cual
Cada estado conduce sus relaciones con el exterior. Si ustedes quieren conocer cómo se conduce el Estado mexicano en la cuestión exterior, revisen el Plan Nacional de Desarrollo de esta administración. Aquí pues debe desarrollarse dentro de este marco jurídico aplicable, pero incluye decisiones discrecionales que no están predeterminadas por el derecho. La diplomacia es el conjunto de instituciones, procedimientos y prácticas mediante los cuales los sujetos internacionales mantienen comunicación, negocian y representan sus intereses. La actividad diplomática se encuentra parcialmente regulada por normas internacionales, pero no se identifican con todo el derecho internacional público. Y finalmente, como pues ya se explicó, el derecho internacional privado atiende relaciones privadas con elementos vinculados a varios ordenamientos. Su objeto y sus métodos son diferentes, aunque pueda utilizar tratados como parte de su marco normativo. Estas diferentes diferencias mediante podemos verlas mediante un ejemplo. Ante una controversia territorial, las relaciones internacionales analizarán las causas históricas, los intereses estratégicos y el equilibrio del poder. La política exterior definirá la posición adoptada por cada gobierno. La diplomacia proporcionará ¿qué? Pues los canales de negociación. El derecho internacional público determinaría los títulos jurídicos relevantes, las obligaciones de solución pacífica y los medios jurídicos disponibles. Cada disciplina aporta una perspectiva distinta. El análisis jurídico no sustituye al político y del mismo modo el análisis político no determina por sí solo que exige el derecho. ¿Vale? Después, bueno, pues de examinar estos componentes, podemos construir una definición. El derecho internacional público, podemos decir que es el ordenamiento jurídico integrado por normas y principios que regulan las relaciones, conductas y situaciones de interés internacional en las que participan los estados, las organizaciones internacionales y otros sujetos a los que dicho ordenamiento reconoce derechos, obligaciones o capacidades. Organizar su coexistencia facilita la cooperación, protege intereses comunes y establece procedimientos y consecuencias jurídicas para la aplicación de normas y la solución de controversias. Y claro que esta definición reúne estos elementos. Primero, lo identifica como ordenamiento jurídico. Con ello se destaca su naturaleza normativa y se evita reducirlo a moral, cortesía o política. Segundo, menciona normas y principios. El derecho internacional no está integrado por una única clase de reglas ni por un solo instrumento. Tercero, incorpora un ámbito subjetivo plural. Reconoce la centralidad de los estados, pero también la personalidad funcional de una organización internacional y las capacidades específicas de otros sujetos. Cuarto, utiliza la formulación de material amplia, relaciones, conductas, situaciones de interés internacional. Así se incluyen tanto las relaciones bilaterales tradicionales como los problemas comunes que requieren una regulación colectiva. Y quinto, pues incorpora finalidades jurídicas, coexistencia, cooperación, protección de intereses comunes, aplicación de normativa y solución de controversia. Esta definición no pretende resolver por anticipado todos los debates que se han hecho en la disciplina. Aquí su función es ofrecer una base ordenada para que ustedes estudien los siguientes temas de nuestra unidad, como es el desarrollo del derecho internacional, el fundamento de su validez, las funciones normativas y de estructuración y su codificación, ¿vale? Aquí. Ahora sí, para observar cómo se articulan estos elementos que vimos del concepto, consideremos un ejemplo. Dos estados celebran un tratado para proteger un río compartido. Crean una comisión conjunta encargada de intercambiar información, supervisar la calidad del agua. El elemento normativo aparece en las obligaciones establecidas por el tratado. El ámbito subjetivo comprende a los estados
y de acuerdo con las competencias que le atribuyan el instrumento a la Comisión Internacional. En el ámbito material, pues es la protección y utilización del recurso hídrico compartido. La finalidad consiste en ordenar la coexistencia, promover la cooperación y prevenir controversias. Si uno de los estados incumple sus compromisos, puede activarse los mecanismos previstos en el tratado y las reglas aplicables sobre la responsabilidad internacional. Consideremos ahora un segundo ejemplo. Una persona sostiene que un Estado violó un derecho reconocido en un tratado regional y presenta una petición ante un órgano internacional competente después de cumplir los requisitos establecidos. Y aquí encontramos normas internacionales que reconocen derechos y crean procedimientos. El Estado está obligado por el tratado y la persona posee capacidades procesales específicas. La materia corresponde a la protección internacional de los derechos humanos y la finalidad es supervisar el cumplimiento de obligaciones jurídicas y ofrecer una vía internacional de protección. Estos dos ejemplos muestran que el concepto no se formula de manera abstracta. Sus elementos permiten analizar casos concretos, identificar normas, sujetos, materias y finalidades, ¿vale? Y bueno, pues ya a lo largo de nuestra sesión examinamos esto que ven ustedes en pantalla. Partimos de la definición de Modesto Seara Vázquez, quien lo presenta como un conjunto normativo destinado a reglamentar las relaciones entre sujetos internacionales. Que el análisis de este concepto permitió identificar la naturaleza jurídica, su función reguladora, las relaciones que constituyen sujeto y la pluralidad de sujetos a los que se dirige. Después contrastamos la concepción interestatal tradicional con unas aproximaciones contemporáneas que reconocen un ordenamiento más amplio. Los estados mantienen una posición central, pero el derecho internacional también atribuye personalidad o capacidades específicas a organizaciones internacionales, personas, pueblos y otras entidades en los ámbitos reconocidos por sus normas. También examinamos el elemento normativo y distinguimos las obligaciones jurídicas de la cortesía, la moral, la política exterior y los compromisos que son meramente políticos. También identificamos el ámbito material que comprende relaciones interestatales y materias como la paz, derechos humanos, cooperación, el medio ambiente y responsabilidad internacional. Y finalmente, pues sí hicimos esa pequeña diferencia entre derecho internacional público y derecho internacional privado, de las relaciones internacionales, de la política internacional, de la política exterior y de la diplomacia. Aquí la idea central es que el derecho internacional público constituye un ordenamiento jurídico que regula relaciones y materias internacionales por medio de normas y principios aplicables a los sujetos reconocidos por su ordenamiento. Su finalidad pues es organizar esta coexistencia y facilitar la cooperación, proteger intereses comunes, proporcionar respuestas jurídicas frente a controversias e incumplimientos. Y con esta delimitación conceptual contamos con una base para continuar con nuestro tema de nuestra unidad 2, que es naturaleza del derecho internacional público, comprender qué es, quiénes regula, qué materias comprende y cuáles son sus finalidades, permiten analizar con mayor precisión su desarrollo, su fundamento de validez, sus funciones normativas y de estructuración y los procesos mediante los cuales sus normas se codifican. Hasta aquí concluimos la videosesión 8 correspondiente al tema de concepto de derecho internacional público. Les agradezco mucho su atención. Consulten de verdad en material de apoyo parte de las convenciones, de las opiniones jurídicas, de los ensayos nucleares que les estoy comentando. Váyanse a los libros, por ejemplo, hay un libro de Modesto Seara Vázquez, de Editorial Porrúa, Derecho Internacional Público, así se llama. Vayan a búsquenlo, de verdad, búsquenlo en su biblioteca, revisen, no se queden nada más con esta sesión, ¿sale? Que tengan excelente día, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.